Bem-vindo a Português na Venezuela, magazine sobre a difusão e promoção da língua, cultura portuguesa e lusofonia na Venezuela, com o professor Rainer Souza. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora em que nos estiverem a ouvir, neste programa que se chama, neste podcast, que se chama Português na Venezuela. Eu sou Rainer Souza, coordenador de ensino português neste país sul-americano, na Venezuela. Dou as boas-vindas a todos vocês, os ouvintes deste podcast, que nos ouvem não só na Venezuela, como em Portugal, França, Marrocos, Estados Unidos, Brasil e outros países mais, onde existe gente que se interessa por estes temas sobre a lusofonia, o ensino de português e tudo o que tem a ver com o acontecer cultural, sobretudo na Venezuela, país onde reside uma numerosa comunidade portuguesa, onde existem muitíssimos lusodescendentes e também em fora. Agora há muitos luso-venezuelanos que moram em Portugal, na Espanha e em todo o lado, ou seja, já os encontramos até no Panamá, na Colômbia, em Miami, nos Estados Unidos, enfim. Há muita gente relacionada com a Venezuela que mora fora da Venezuela. Começamos com este programa de hoje, dando algumas notícias. Nos próximos dias aparecerá nas redes sociais o programa que a Embaixada de Portugal em Caracas e a Coordenação de Ensino prepararam para celebrar o Dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas. Eu brevemente gostaria de falar sobre esse programa. Esse programa chama-se Semana de Portugal, começa no dia 8, às 5 da tarde, hora venezuelana, com uma entrevista ao jornalista português Miguel Carvalho, autor de uma biografia da Amália Rodrigues, a Rainha do Fado. Vai ser um webinar bastante interessante, porque vamos conhecer aspectos da vida da Amália Rodrigues bastante interessantes e, ao mesmo tempo, convidar o público, através das redes da Coordenação de Ensino do Correio da Venezuela, para assistirem ao concerto em homenagem aos 100 anos da Amália Rodrigues, no domingo 13. O concerto chama-se De Amália para a Venezuela, vai ser interpretado por uma fadista portuguesa bem jovem, chamada Inês Graça. Nós vamos também ter o prazer de falar com ela num outro podcast na próxima semana. Já deixo esta notícia no ar. Também temos a honra de ter connosco um historiador venezuelano, atualmente professor numa universidade chilena, o Dr. Froilán Ramos, que vai falar sobre a história dos portugueses na Venezuela. Uma vez que é o Dia das Comunidades, vamos falar sobre a história dos portugueses na Venezuela. No dia 10 de junho teremos o podcast habitual, mas também teremos as celebrações que vão ser levadas a cabo, realizadas na Venezuela pelas diferentes associações luso-venezuelanas. Por isso não teremos nenhuma atividade para respeitar a programação que estas associações luso-venezuelanas terão em diferentes pontos do país. No dia 12 temos um webinar com outro jornalista português, escritor, Francisco Moita Flores, que vai falar sobre uma história de amor. Essa também é a razão pela qual nós estamos hoje aqui. Pedro Inês de Castro. Francisco Moita Flores foi o autor desta série adaptada, realizada pela RTP no ano 2005, chamado Pedro Inês, que conta a história de amor de Dom Pedro e Dona Inês de Castro. E ao mesmo tempo convidá-los para no dia 12 de junho assistir pelas redes do Correio da Venezuela e da Coordenação de Ensino, pelo YouTube, Facebook, Twitter, todas estas redes que nós já conhecemos e vocês já conhecem, para ver esta obra extraordinária produzida por companhias de teatro venezuelanas. Os atores são venezuelanos e hoje nós temos a criadora desta obra, desta adaptação na Venezuela, que é Elizabeth Yauroskin. Ela está aqui conosco e queria aproveitar para dar as boas-vindas à Elizabeth. Outra coisa que eu queria dizer, nós vamos mudar
a língua deste podcast. Esta entrevista vai ser realizada em língua castelhana, uma vez que Elizabeth não domina a língua portuguesa. Vamos fazê-lo em castelhano. Eu vou fazer as perguntas à Elizabeth vai responder. Então, a partir de agora, mudamos de português para castelhano. Elizabeth, bienvenida y gracias por esa disponibilidad de poder hablar con nosotros. Gracias a ti, Rainer, por la invitación. A las personas que no conocen a Elizabeth, su apellido se pronuncia, ¿puede volver a repetir? Irausquín. Muy bien. Elizabeth Irausquín de Postalián es venezolana, es de profesión cirujano plástico, egresada de la UCB, artista de vocación. Es una persona, una profesional también, además de cirujano plástico, con una gran pasión por las artes. Y estudió arte en la UCB y también posee talleres de dramaturgia y de dirección teatral. Elizabeth Irausquín tiene al menos 10 obras presentadas y varias inéditas a presentar. Elizabeth es la responsable por la adaptación de esta extraordinaria historia de amor portuguesa que sucedió, de hecho, en la Edad Media, hace ya bastantes siglos, en el siglo XIV. En el siglo XIV, en el Portugal, gobernado por Alfonso IV, siglo XIV, Alfonso IV, el rey de Portugal. Su hijo era don Pedro. Ya vamos a hablar más sobre esta historia por la propia Elizabeth Irausquín. Gracias, Elizabeth, una vez más por esta oportunidad. Elizabeth, tengo algunas preguntas que obviamente el público quisiera saber. Ya conocen un poquito la trayectoria de Elizabeth. Elizabeth, hablemos un poco de usted. ¿Dónde nació? ¿Dónde creció? Un poquito de su vida personal. Bueno, como bien dijiste, soy venezolana. Nací en el estado Falcón, en un pueblito que está en la punta del estado que se llama Los Taques, pero inicié los estudios de medicina en la Universidad de los Andes, donde me gradué de médico cirujano. Luego, más tarde, me vine a Caracas para hacer posgrado de cirugía general primero y luego 3 años más de cirugía plástica. Pero durante toda mi vida, desde pequeñita, mantuve una especie de concubinato con el arte. Posteriormente, una vez graduada, lo empecé a desarrollar en muchas formas, en pintura, escultura, las artes del fuego como los vitrales, las lámparas, escribí poesía y bueno, escribía muchas cosas que pues por supuesto no sacaba a la luz pública. Pero no fue hasta que dije, bueno, ya es hora de legalizar este concubinato. Y comencé a estudiar arte en la Universidad Central de Venezuela. Combinaba, por supuesto, el ejercicio de la medicina en el hospital universitario con la corrida hasta la Facultad de Humanidades, donde tuve el privilegio de conocer al maestro ya fallecido, Nicolás Curiel, quien me animó, me influenció de una manera muy directa y personal hacia el teatro, en este caso a la dramaturgia específicamente. Hace ya de esto unos 18 años más o menos. Y así comencé en esto. Elizabeth, ¿por qué el teatro? ¿Qué tiene el teatro que la atrae tanto y por qué se involucró tanto con esta arte, este arte en particular? Bueno, como te dije, busqué formas en el arte de comunicar sentimientos, emociones, pensamientos, cosas que tenía para decir. Y probé con la pintura, probé con la escultura, probé con la poesía, pero fue quizás ese amor que me transmitió Nicolás Curiel, que no pude abandonarlo. No pude abandonar el teatro como
como forma de comunicarme. Y entonces por eso lo adopté como mi hijo favorito dentro de las artes. Y dentro de esto del teatro, cómo llegó a la historia de don Pedro y dona Aide desde Castro, y qué fue lo que le llamó la atención para adaptar esta historia de amor y convertirla en una pieza de teatro producida en Venezuela, pues, y hablada en castellano, porque es para el público hispanohablante de Venezuela y los que hablan castellano. ¿Cómo surgió cómo encontró la historia y por qué la atrajo, le llamó la atención? Bueno, la historia de Inés de Castro hace bastante tiempo ya la tenía como rondando en mi cabeza, porque era una historia trágica de amor, de pasión, de luchas de poder, y realmente me apasionan las historias románticas. Esta es una historia que ocurrió mucho antes que Romeo y Julieta, mucho antes que Shakespeare existiera. Y tenía pues ese conocimiento de ella, pero no fue sino hasta hace aproximadamente unos 8 años atrás que tuve la oportunidad de viajar a Portugal, conocer Lisboa, Sintra, Cascais, que el guía que nos conducía en ese viaje turístico era tan bueno relatando cuentos que a través de esa narración se impregnaron mis ojos, mis oídos, y entonces quise dar forma a esa idea que huía en mi cabeza desde hace mucho tiempo. Luego, más tarde, unos quizás 3 años atrás, tuve otra oportunidad de ir a Porto, conocerlo, y de ahí ir detrás de los pasos de Inés hasta Coimbra, donde ocurrió pues la tragedia de estos 2 inmortales amantes. Quinta de las Lágrimas. Sí, en la Quinta de las Lágrimas estuvimos ahí, pero desafortunadamente no pudimos entrar porque estaba cerrado. Había, creo que, un hotel funcionante ahí, y bueno, me quedé con esas ganas de haber entrado, pero una vez que llegué a la casa, que llegué a Venezuela, las noches se hicieron días y los días se hicieron noches, hasta que no paré de la investigación primero necesaria para sentarme a escribir la historia. Imaginaba cómo pudieron haber ocurrido los hechos, cómo era ella, cómo era él, cómo era el amor que sentían, cómo eran los hijos, qué había pasado en esa historia. Y por supuesto, esta historia tan impresionante que había inspirado a tantos literatos, escritores, músicos, ballet, dramaturgos de todos los tiempos, había calado tan profundo en mí que por supuesto decidí escribirla. Al principio tenía un poco de temor, hasta que descubrí el relato de Luis de Camões, que me enamoró. Me enamoró el canto 3 dedicado a Inés de Castro. Y ya no tuve miedo, porque me sentí un poco, más que acompañada, identificada con esa forma de escribir de Camões, que mezcla, por supuesto, un poco de leyenda, porque antes de Camões los que escribieron sobre Inés no describieron la coronación, ni el besamanos, ni esa historia un poco, quizás hasta morbosa pudiera ser, ¿no?, que escribieron los posteriores. Y entonces, siendo cierta o no, esa historia la quise hacer mía. Y siempre digo, como dijo Goethe, el escritor alemán, que para qué yo voy a escribir un soneto a mi cuenta y riesgo cuando puedo tomar uno de Shakespeare que dice lo necesario. Así que, al igual que muchos escritores se nutrieron de otros, esta historia escrita por mi puño y letra yo le digo que es como de un ser colectivo, que a través de los siglos mucha gente se dedicó a investigarla, y yo esa historia que investigué, por supuesto, la adapto en esta investigación que también hice en una obra de teatro. Y aquí está Pedro e Inés. Un amor que traspasa las barreras del tiempo. Elizabeth, para las personas que nos están escuchando y quizás no
no conoce mucho de la historia, ¿usted pudiera en términos generales contar de qué trata esta historia? Ya sabemos que es una historia de amor, pero cuál es el contexto histórico en que ella se desarrolla? ¿Quiénes son esos personajes que realmente existieron? En pocas palabras, para abrir un poco para matar un poco la curiosidad y abrirla también a los que nos estén escuchando, ¿nos podrías contar un poquito sobre esto? Y claro, como dijimos, pues es una historia de amor muy, muy dolorosa, dramática, que ocurre en el Portugal medieval del siglo XIV, cuando en ese momento reinaba el rey Alfonso IV de Portugal. Él tiene un hijo llamado Pedro. Pedro, por supuesto, como todos los reyes y príncipes, se casan con las personas indicadas. El matrimonio está convenido con Constanza Manuel, pero con Constanza Manuel acude a la corte Inés de Castro, una mujer bellísima, hermosa, con un cuello largo, cuello de garza, como le decían, y Pedro queda prendado de ella en ese instante. Por supuesto, más intrigas van, vienen. Ellas eran amigas, más Constanza se daba cuenta pues de la infidelidad de Pedro con Inés, pero no fue hasta la muerte de Constanza que ellos deciden pues dar rienda suelta a su amor. Pero el rey Alfonso IV, por razones políticas, por razones de Estado y también por otras razones personales, ya que, vamos a decir, el padre adoptivo de Inés de Castro, que fue Alfonso Sánchez, fue hermanastro de Alfonso IV de Portugal, enemistados a muerte. Y la historia teje muchas cosas que quizás son un poquito difíciles de entender. Pero el asunto es que el rey no puede con Pedro y le decide que Pedro se tiene que casar con una princesa de sangre real como él. Pedro no le obedece al padre, y esto también se confunde con la leyenda si Pedro se casó realmente con Inés o no, pero él le dice al padre, en mi historia, que sí. Yo estoy casado con Inés. El padre se enardece, se vuelve loco y decide, junto con 3 consejeros que eran un poquito, quizás medio de mente diabólica, pero también de mente patriota, deciden asesinar a Inés. Entonces van a la Quinta de las Lágrimas, aprovechando que Pedro no está en ese momento. Pedro había en Coimbra. En Coimbra, correcto, en la Quinta de las Lágrimas en Coimbra. Inés le ruega, le suplica, y esa súplica es hermosísima, como la describe Camões, y por supuesto describo muchísimas de esas palabras en mi historia. Y el rey decide perdonarla en ese momento, porque él no está seguro de la culpabilidad de Inés, de que si hay algo que de verdad ella tenga que morir. Él dice, bueno, ella puede estar en cualquier otro lugar, no importa. Total, en ese momento los reyes tenían amantes y tenían hijos con las amantes y no pasaba nada. Pero los consejeros intrigantes, intrigadores, le dijeron que no, que había que matar a Inés. Y en esta historia que yo escribo, realmente el rey se lava las manos y son los consejeros los que asesinan a Inés. Una vez asesinada a Inés, por supuesto, entra en guerra Pedro con su padre, a una guerra civil. Están los que están con Pedro y los que están con el rey Alfonso. Eso dura aproximadamente unos 2 años. Por supuesto, al terminar la guerra y el padre muere de viejo, Pedro es rey de Portugal. Una vez que se hace rey de Portugal, él manda a buscar los asesinos que estaban asilados en Castilla o en Castella, y solamente atrapa a 2, los trae, y a uno le saca el corazón en vivo, por delante, y al otro por detrás. Uno de ellos logró escapar a Francia y no lo pudo atrapar. Y una vez hecho esto, desentierra el cuerpo de Inés y la corona como reina. La sienta en el trono, la corona, y hace que los cortesanos le besen la mano a Inés de Castro.
claro, esto también es un poco la leyenda, porque dicen que Pedro, por supuesto, una vez que él es rey, desentierra a Inés, pero para llevarla al monasterio de Alcobaca, donde están los dos túmulos de ellos, donde había mandado construir unos túmulos impresionantes para ellos dos. Y bueno, esa es en muchas palabras la historia de Pedro e Inés. De Pedro e Inés. Y hay aquí ya algo interesante, Elizabeth. Yo pude ir a Alcobaza, donde están las tumbas, los túmulos esculpidos en piedra de don Pedro y doña Inés de Castro, donde, según dice la historia, que él mandó a que esas tumbas esculpidas en piedra tuvieran uno al frente del otro, porque él creía que en el momento de la resurrección ellos se resucitarían y se mirarían uno al otro, ¿no? Esa esperanza y esa fe de que con la resurrección se pudieran reencontrar. Y eso es bellísimo, esa parte donde dice que esos dos túmulos están con los pies juntos, que si se miran los pies están juntos, para que cuando se levanten en el momento de la resurrección, lo primero que vean son ellos. Entonces eso es... Sí. Y hay una inscripción en latín, hasta el fin del mundo, grabada en la piedra. Y en un programa que pasó hace algún tiempo atrás del historiador José Hermano Saraiva, que tiene un programa dedicado a esta historia de amor que puede ser. Sí, hay algo Pedro mandó a esculpir en la piedra la escena del juicio final. Y aparece Dios esculpido, tratando de hacer justicia, ¿no? Y aquellas personas que serían condenadas en el infierno son exactamente los nobles, los poderosos, ¿no? Toda aquella gente que él creyó que estaba en contra de este amor, ¿no? Y están los humildes, y está un hombre y una mujer casi como redimidos por Dios para gozar de la plenitud del paraíso, que se supone que sería él y Inés de Castro. Y es bastante curioso esa imagen que tenía Pedro en su cabeza de que aquellos que habían hecho esta crueldad a la mujer, porque él dijo que era su mujer legítima, como usted dijo muy bien, que él se había casado, le dijo a su papá, ¿no? Ellos tenían que padecerla en la hoguera del infierno, mientras los humildes y las personas que realmente amaban, como él y Inés, vendrían al paraíso. Es bastante curioso esa representación que él hizo y la dejó esculpida en las paredes, en los laterales de la tumba. Y es realmente algo muy curioso, una joya. En el próximo viaje quedará pendiente para visitar, porque sí, es extraordinario. Bellísimo. Sí, demoró mucho tiempo, Elizabeth, hacer esta adaptación. Fue muy costoso en términos de horas de investigación. ¿Cuánto tiempo le duró a usted adaptar y armar todo esto, de acuerdo a su conocimiento de dramaturgia, colocar toda esta historia en diálogos, en escenas? ¿Cuánto tiempo le llevó? Mira, hacerlo y ya sacarlo y decir que está listo, aproximadamente 2 años, más o menos. Y bueno, y el tiempo, pues el tiempo que le dedico es el tiempo que yo pueda tener también de acuerdo a mi trabajo. Ahora por la cuarentena, pues nos quedó estar en casa y por supuesto tuve más tiempo de terminarla, ¿no? Pero nada, me entrego en cuerpo y alma cuando estoy escribiendo algo y nada me detiene. Entonces, ese fue el tiempo que me llevó Pedro e Inés, decir, ya, está lista, porque hago una versión, 2 versiones, 3, hasta 25 versiones, y entonces ya digo, ya está bien, ya está lista. Está muy bien. El rigor del artista, ¿no? De que su obra esté lo más perfecta posible, ¿no? Llega un momento que uno dice, tengo que terminarla en cualquier momento. De revisión hasta que me gusta, pues. Entonces imagino cómo son los personajes, imagino cómo
cómo piensan, qué comen, cómo caminan, cómo irán vestidos. Entonces ahí incluso yo misma diseño el vestuario. A medida que escribo la pieza, voy diseñando el vestuario, la escenografía, los elementos escenográficos. Entonces todo eso pues lo voy anotando, ¿no? Y Claro. termino la pieza con el vestuario hecho, que es una de las cosas que me critican, pero a mí me gusta que esté. Oye, eso requiere tiempo. Eso no Sí. son 2 días, son semanas, horas y horas pensando, imaginando. Hay un compromiso entre la imaginación, el talento para escribir, la paciencia con uno mismo, con la obra que está produciendo. Es increíble. Vamos ahorita a una pausa musical adaptada a este podcast. Vamos a escuchar un tema interpretado por André Imaginario llamado Estavas linda Inés. La letra de este tema es del propio Luis Camões, príncipe de los poetas, como lo llamaba, y por eso tenemos día 10 de junio, día de Camões, Portugal, Camões y de las comunidades portuguesas. La música es de Juan Francisco Sanz. Después de escuchar este bellísimo tema, volvemos a la entrevista con Elizabeth Hierowski. Estavas linda, Inês, posta em sossego de teus anos, colhendo nobre fruto, naquele engano da alma ledo e cego que a fortuna não deixa durar muito nos saudosos campos do Mondego, de teus formosos olhos nunca enxuto aos montes ensinando as ervinhas o nome que no peito escrito tu tinhas. Vendo estas namoradas estranhezas, o velho pai sesudo que respeita o murmurar do povo e fantasia do filho que casar-se não queria. Tirar Inês ao mundo determina por lhe tirar o filho que tem preso, prendo com sangue a solta a morte ladina, matar do firme amor o fogo aceso. As filhas do Mondego a morte escura, longo tempo chorando memoraram, e por memória fonte pura as lágrimas choradas transformaram
Muy bien, después de escuchar a André Imaginario y su tema Estabas linda Inés, con la letra de Luis de Camões, seguimos hablando con Elizabeth Irausquín, la escritora, la persona que adaptó toda esta historia de amor que hemos hablado a la pieza, al teatro, que tendremos la oportunidad de ver el próximo 12 de junio a las 7 de la tarde, por los 7 de la noche, ya es de noche a las 7, por los canales de Coordenação de Ensino Português na Venezuela y por Correio de Venezuela. En los próximos días estarán los videos promocionando toda esta producción, y que fue realizada por la Fundación Asclepión y la Máquina Teatro. Elizabeth, quisiera que explicara a la gente que escucha este podcast qué es la Fundación Asclepión y la Máquina Teatro. Bueno, la Fundación Asclepión es un grupo de teatro originado pues, en el Centro Médico de Caracas, para que los médicos de alguna forma hiciéramos teatro. ¿Por qué Asclepión? Asclepión tiene relación con los edificios que se usaban como hospitales en la antigua Grecia. Asclepio, el dios de la medicina; Asclepión, los lugares donde ellos iban a sanarse los pacientes; y Asclepíades, los sacerdotes o los médicos que a través del dios curaban a estos pacientes. Entonces de ahí se me ocurre el nombre de Asclepión. Formamos ese grupo de médicos, como le estoy diciendo, para hacer teatro. Y tenemos varias obras que hemos puesto en escena. Y los médicos actúan muy bien, de verdad que sí. La Máquina Teatro es también un grupo de teatro cuyo director es José Tomás Angola Heredia. Es dramaturgo, poeta, escritor, y mi mentor y amigo en todas estas lides mías del teatro. Él en este montaje de Pedro Inés Nuestro hace de director audiovisual de la pieza y vamos a decir, del montaje de los actores, ¿no? Y de su mano he hecho muchísimas obras con él. Aunque estoy asumiendo la dirección general de este montaje, no puedo adjudicármelo completamente, ya que conmigo colaboran otros directores, entre ellos José Tomás Angola, músicos de la talla de Aarón Cabrera, quien escribió la música original para la pieza, la visualización escénica, creando atmósferas dadas por la iluminación de Manuel Tropón, la producción asociada con de Carlos Silva, quien nos ayuda muchísimo a buscar los elementos que necesitamos. Tenemos en este montaje una trovadora. Yo no lo había visto en teatro, pero me encantó la presencia de una mujer cantando lo que iba a pasar, haciendo unas cantigas que la letra es mía y la música de Aarón, y ella la interpreta, se llama Marín Viloria, que es una cantante de ópera venezolana, que es una de las mejores cantantes líricas de Venezuela. Y por supuesto, los actores impecables: Silvia de Abreu, portuguesa, de origen portugués, como Inés de Castro; Tomás Vivas como Pedro I de Portugal; el primer actor de Venezuela, Gerardo Soto, en un papel extraordinario como el rey Alfonso IV; los tres consejeros, encarnados por Ignacio Serrano, Edison Spinetti y Briccio Bell; y la actuación de Ana Karina Fajardo como Armena. De verdad que yo estoy súper contenta con este equipo maravilloso, que no son actores ni técnicos, sino personas, que es lo más importante. Y son personas que hacen que las cosas sucedan. No hay divismos, no hay egoísmos, y trabajamos en función de la pieza. Puro amor al arte. Puro amor al arte, de verdad, porque incluso lo que puedan percibir económicamente es nada en comparación con el trabajo que hacen, sinceramente.
Y por supuesto, gracias a la Embajada de Portugal, al Instituto Camões y a la Coordinación de la Enseñanza de Portugués, porque sin este apoyo financiero no se hubiese podido hacer la obra. Y bueno, gracias por confiar en nosotros, y también el grupo de apoyo de Automercados Gama, que desde el comienzo, cuando tocamos su puerta, pues inmediatamente nos recibió y nos apoyó económicamente. A mi grupo también, a mi grupo Asclepión, al grupo de la Máquina de Teatro, a la Asociación Cultural Humboldt, que no solamente nos cede los espacios para la grabación, sino que también sus plataformas virtuales para la difusión de la pieza. Creo que está para el 2 de julio, si mal no recuerdo, en Asclepión, para el 16 de julio, y en la Asociación Cultural Humboldt para el día 2 de julio. Exactamente. O sea que otros canales, aparte de la coordinación, el Correo de Venezuela, van a transmitir después de la premier el día 12 en sus respectivos canales. Como usted me dijo, todas estas instituciones, incluyendo la Fundación Humboldt. La Fundación Asclepión y la Asociación Cultural Humboldt, sí, es correcto. Elizabeth, una preguntita. ¿Qué otras piezas usted ha podido dirigir que son suyas, pues, que usted adaptó? Bueno, siempre me gustan las obras históricas que hablan del ser humano. Entre las que tengo en mente, la primera que por supuesto, como mi hijo primo, es Luna Roja, que es una historia que teje, lo que vas a escuchar no te va a parecer correcto, pero es el amor de Juan Bautista con Salomé. Hay que siempre Salomé es la mala de la historia, ¿no? Y la que manda a cortar la cabeza a Juan el Bautista. En esta historia no, en esta historia Salomé está enamorada de Juan el Bautista. Esa fue mi primera pieza. Después escribí Cherezade, la mujer del vestido de plumas, que es una historia basada en uno de los cuentos de Las Mil y una Noche. Después adapté Lisístrata, que es una pieza de Aristófanes a la situación nacional. Luego escribí una historia, Amapola de Maíz, Girasoles de Silencio, basada en la vida de Vincent Van Gogh. Escribí una pieza que se llama El Diablo Sagrado, que es basada en la vida de los zares de Rusia, de los Romanov, la vida y la muerte y la intervención de Rasputín en esa historia. Y Delirio en Marimbat, que es una historia sobre Goethe y su relación, por supuesto, vamos a decir, como Mefistófeles, ¿no? Y ahorita con la pandemia lo que hemos hecho es grabar las piezas. Entonces, dentro de estas piezas grabadas, tengo una, del año pasado, que se llama Casa de Barro, y por supuesto intervengo en varios proyectos de la Humboldt, ya no como dramaturga, sino como asistente de dirección o vestuario. Hay 2 piezas maravillosas que tiene ahorita la Humboldt, 3, mejor dicho, Macbeth, bueno, ese es de Shakespeare, pero es una adaptación. Yo hice el vestuario, la asistencia de dirección en Las Mil y una Noche de Vargas Llosa, y en Odisea y Penélope también de Vargas Llosa, que también estuve en la asistencia de dirección y en la realización del vestuario. Así que siempre, si no estoy en un lado, estoy en otro, pero estoy. Claro. Muy bien. Quisiera pedirle, Elizabeth, que sabemos que el 12 de junio será el estreno de la pieza de teatro Pedrinés. Un último mensaje a la colonia portuguesa que nos está escuchando y al público venezolano en general, como una invitación de su parte para que puedan ver esta hermosísima producción de la Fundación Asclepión y la Máquina de Teatro. Bueno, después de haber dicho todo, pues lo que hemos conversado hasta ahora, no queda otra sino invitarlos de verdad a que el 12 de junio vean esta obra maravillosa que nosotros consideramos, y no es
vamos a pecar quizás de poca humildad, pero es una obra extraordinaria. Extraordinaria porque no escatimamos en absolutamente nada para que así fuera. Y bueno, ¿qué puedo decir de la colonia portuguesa en Venezuela? Tengo muchísimos amigos, extraordinarios amigos portugueses, que bueno, son gente que vino no solamente a nivel de la Segunda Guerra Mundial, sino creo que ya habían estado aquí, llegaron con Cristóbal Colón, ¿no? A formar país, a mezclar sus naciones, sus costumbres, su historia, sus sabores con los nuestros. Y de verdad, como venezolano, no tengo otra cosa que ser afortunada de conocerlo, y porque son gente buena, gente que ha venido no solamente a construir y hacer agricultura y estar en la carpintería, en la zapatería, en las construcciones, en las panaderías, no. Ellos vinieron sobre todo a construir patria, y creo que esto lo han conseguido en Venezuela. Sí, muy bien. Elizabeth, muchas gracias por su disponibilidad, y aquí está la invitación. No dejen de ver el sábado 12 de junio a las 7 por los canales de Correio de Venezuela y Coordinación de Ensino Portugués en Venezuela. Esto lo pueden encontrar en YouTube, en Facebook y por Twitter. La premier de esta producción después quedará allí para posteriores visualizaciones. Se estrenará en otros canales que después Elizabeth y los productores, la gente que hizo posible toda esta magnífica producción, se encargará de dar a conocer en qué otros canales se puede ver. Muchas gracias, Elizabeth, por su tiempo, y bueno, gracias, felicitaciones, y seguramente nos veremos en otras oportunidades para seguir llevando al público venezolano otras historias de la historia de Portugal. Muchas gracias. Así sea. Gracias a ti por la invitación, Rey. Después de haber hablado con Elizabeth Tirosquín sobre cómo fue todo el proceso de producción, primero de concepción de la idea de adaptar esta historia de amor Pedro Inés al teatro, y todo lo que eso conlleva en lo que se refiere a la producción, actores, quedamos curiosos de poder saber y también poder hablar con los demás participantes en esta producción. No podemos hablar con todos, pero les digo que todos están, como decimos en portugués, de parabéns. O sea, los felicito a todos. He podido ver ya algunos videos. Ha salido muy bien, extraordinario, una calidad extraordinaria. Y bueno, podremos disfrutar de esta adaptación, de esta pieza de teatro, como yo les dije, el próximo sábado 12 de junio a las 7 por los canales de la Coordinación de Ensino Portugués en Venezuela y pelo canal o por el canal de Correio de Venezuela. Pasamos a hablar ahorita con José Tomás Angola, director audiovisual y montaje y director de La Máquina Teatro. Buenas tardes, José Tomás. Muchas gracias por su disponibilidad de estar aquí hablando en este podcast Portugués en Venezuela, es decir, Portugués en Venezuela. Y quisiéramos preguntarle primero cómo fue toda esta aventura. Quisiera que usted pudiera hablarnos un poco sobre cómo fue en su papel de director audiovisual y montaje, cómo fue toda esta producción, cómo la disfrutó. ¿Qué impresión le causó todo esto que fue realizado en la adaptación de la historia de Pedro e Inés de Castro? Pedro e Inés es un proyecto que Elizabeth Tirosquín había escrito con muchísimo interés después de haber estado en Portugal visitando los diferentes sitios, incluso el mausoleo donde están las criptas, tanto de Pedro de Portugal como Inés de Castro. Había una enorme emoción de parte de ella con la pieza, y ella nos lo transmitió no solo a mí, sino todo el elenco. Una
una gran interés y mucha devoción por esa historia que a nosotros nos parecía especialmente hermosa, de grandes resonancias legendarias, pues un amor que trasciende la vida, ¿no? Y que tenía además esas magnitudes históricas que tocaba una época muy particular. Cuando tuvimos la oportunidad de hacerlo como grabación, dada la situación de la pandemia, fue profundamente interesante tratar de llevar un medio como el teatro al lenguaje del cine, de la televisión. Y se logró gracias a que el elenco era un elenco de mucho talento, de mucha experiencia, con mucho conocimiento, y su compromiso fue enorme. El equipo técnico también estuvo totalmente dispuesto, trabajando con verdadero entusiasmo. Y creo que el resultado se ve ahí. Se ve una pieza de mucha emoción, con mucha intensidad, con un despliegue visual de vestuarios maravilloso, con una iluminación única para obras de teatro y que está muy bien reflejado en el video, con un trabajo de edición, de música, enorme, muy hermoso, todo un despliegue técnico y artístico que logra ensamblarse para tener una pieza de la calidad y de la potencia que esta tiene. Y de verdad creo que el verdadero motor detrás de todo esto ha sido Elisa Bediroquín y su pasión y su amor por la historia portuguesa. Vamos ahorita a hablar con Gerardo Soto, actor que interpretó el papel del rey Alfonso IV, en portugués Afonso IV de Portugal. Hola Gerardo, gracias nuevamente, le doy las gracias por la disponibilidad de hablar con nosotros. ¿Qué le pareció la obra y cómo fue para usted interpretar la figura de un rey tan austero como lo fue Alfonso IV de Portugal? Bueno, un saludo muy grande, un gran abrazo para todos. Para mí es un honor y un privilegio grande estar en esta obra, Pedro e Inés. Es una gran obra, muy bien escrita, muy dramática. Me gustó mucho desde el momento que la leí. No conocía esta historia de Pedro y la trágica muerte de Inés. Me gusta mucho cómo está planteado todo ese contexto político en cuanto a la muerte de Inés. Creo que es muy interesante. El personaje que me corresponde a mí, que es el rey Alfonso, pues un personaje tan completo, tan complejo, un personaje tan humano, ¿no? Porque tiene las virtudes, los defectos, las complejidades, los momentos de claridad y de oscuridad que tenemos todos los seres humanos. Eso es lo que hace que un personaje esté muy bien escrito. En el momento en que empieza la obra es un rey cansado de reinar, cansado de no tener libertad como ningún rey la tiene, ¿no? Cansado de tomar tantas decisiones y lleno de culpa por la terrible muerte de Inés que lo aleja del amor de su hijo, ¿no? Es un personaje realmente exigente, muy exigente. He quedado extenuado de hacerlo. Espero poder hacerlo en vivo para el público presente, y porque así es la manera en que los personajes en el teatro crecen, ¿no? Pero es una gran experiencia interpretar al rey Alfonso IV. Y además que es una alegría muy grande, porque Portugal es un país que quiero mucho, que visité hace muchos años y estuve un tiempo allá en Lisboa. Disfruté mucho de todo, de la gente extraordinaria, del arte, del fado, y me alegra muchísimo estar en un proyecto como este. Les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Hablaremos ahorita con Silvia de Abreu, actriz luso-venezolana que interpretó el papel de Inés de Castro. Hola Silvia, espero que todo esté bien contigo. Quisiera saber cómo se siente encarnar un personaje como Inés de Castro, y cómo se siente también después de haber participado en la producción de esta obra teatral, de esta pieza de teatro que cuenta al público venezolano una historia de amor del medievo portugués. Bueno, primero comenzar dándoles las gracias por el espacio, por la invitación
para compartir con todos ustedes lo que fue esta maravillosa experiencia de encarnar a un personaje tan especial como lo es doña Inés de Castro. Mi primera reacción cuando Eli me llama para ofrecerme el papel fue de sorpresa y de emoción. No podía creer que estaba escribiendo una obra acerca de una de mis historias favoritas de la historia de Portugal. Dentro de toda su tragedia, dentro de toda su tristeza, siento que la historia de Pedro e Inés de Castro es una de las más hermosas de nuestro país o del país de nuestros papás y de nuestros abuelos, porque habla del amor y del amor verdadero, como Camões en alguno de sus poemas, si no me equivoco, dice que como el amor está hecho del alma y el alma vive eternamente, aunque la vida está ausente, el amor siempre existe. Siento que es una de las historias, como ya dije, más bonitas, más impactantes de Portugal, y tener la oportunidad y la responsabilidad de dar vida a Inés de Castro para que esta historia llegara a venezolanos, a lusodescendientes que tal vez no la conocían, o que personas portugueses, lusodescendientes, venezolanos que ya la conocían, la pudiesen disfrutar en escena. Para mí era un gigantesco honor, era una emoción muy, muy grande. Fue un proceso de búsqueda de hacer justicia, creo que esa es la palabra, de hacer justicia al personaje, a un personaje noble, a un personaje que en verdad amaba al príncipe Pedro y que fue víctima de las consecuencias de la historia, del contexto que le tocó vivir. No era fácil, ella era un símbolo. Siento que la muerte de Inés era de alguna manera un estandarte para la corona portuguesa y ella fue víctima de eso cuando no era culpable. Entonces, en verdad, para mí, emocionada, muy contenta, feliz. Ya quiero que todos puedan disfrutar de esta pieza que se logró hacer como parte de la programación para la celebración del Día de Portugal. Quiero que la vean, la disfruten, conozcan esta historia a fondo. Entonces, gracias por la invitación, gracias a Eli por cederme el honor de interpretar a Inés de Castro y espero que todos disfruten este lanzamiento el próximo 12 de junio por las redes do Correio da Venezuela y del CEP Venezuela. Así que bueno, los esperamos por allá. Muchas gracias. Vamos a hablar ahorita con Tomás Vivas, actor que interpretó el papel de Pedro I. Tomás, muchas gracias por su disponibilidad en hablar con nosotros en este podcast. Quisiera preguntarle, ¿qué impresión tiene de Pedro, quien fue primero príncipe y luego ascendió al trono como rey de Portugal y de cierta forma vengó de una manera cruel la muerte de su amante, doña Inés de Castro? Cuéntanos un poco sobre la impresión que tuvo tras haber participado en esta obra. Saludos, hermano. Primeramente agradecido contigo y todo tu equipo por el espacio que le brindan a propuestas artísticas como las de Pedro e Inés. Este viaje, además, no hubiese sido el mismo sin un equipo tan hermoso, tan bonito, tan comprometido como el que tengo en Pedro e Inés. Para hablar un poquito sobre el personaje de Pedro, su curva emocional durante la puesta es súper interesante. Es un viaje vertiginoso, es un viaje que pasa de la empatía, del amor y el respeto hacia su padre hasta volverse un rey cruel. Y no por la muerte de su esposa, sino por el asesinato que lo hace distinto. Y se vuelve, según la historia, como lo nombran, Pedro el Cruel. El viaje fascinante no hubiese sido el mismo, reitero, sin la delicada pluma de Elizabeth al llevarlo al texto, y sin la visión de José Tomás Angola como director para ayudarnos a nosotros los actores a pasarlo del plano literario al plano humano. Es un viaje sumamente interesante y la invitación es esa, a que formen parte de ese vuelo con nosotros al
disfrutar de ese material. Sin duda alguna, para mí es uno de los personajes más interesantes que me ha tocado interpretar y lo disfruté muchísimo. Su curva emocional, su viaje es enriquecedor. Como artista agradeceré siempre formar parte de Pedro e Inés. Un abrazo, hermano, saludos. Y por último vamos a hablar con Aarón Cabrera y Martín Figueroa, autores de la parte musical de esta pieza Pedro Inés de Castro. Hola Aarón, hola Martín, gracias por su disponibilidad en poder hablar a este podcast Portugués en Venezuela. Quisiera hacerle una pregunta a los dos y después ustedes me la contestan, cada uno a su manera. ¿En qué se inspiraron para producir y concebir la música de ambiente de esta pieza de teatro Pedro Inés de Castro? Y después también su opinión personal sobre esta historia de amor y bueno, sobre la producción en general. Quisiera saber sus opiniones. Y muchas gracias nuevamente por la disponibilidad en querer hablar con nosotros y la audiencia de este podcast. Saludos Rainer, muchísimas gracias por el espacio y por la oportunidad. Mi nombre es Aarón Cabrera y como bien acabas de mencionar, soy uno de los escritores de la música de Pedro e Inés de Castro, junto con mi hermano y colega Martín Figueroa. Y bueno, yendo a tu primera pregunta, siento que siempre es, necesario ir a referencias cinematográficas, ir a la música de las películas, indagar en lo que han hecho esos grandes maestros, plasmando su sello musical por medio de épocas, regiones en específico y bueno, todo el trabajo que se ha hecho a nivel cinematográfico de la música siempre es una de las cosas más impresionantes. Y bueno, siento que una referencia obligada, que no es una película, pero es una serie fue bastante famosa, Juego de Tronos, siento que es bastante indicada, sobre todo por la búsqueda del color que te lleva a una época, que te lleva directamente a una imagen de un gran castillo, de escudos, lanzas, armaduras, te lleva directamente a eso. Y siento que para mí siempre hay referencias bastante claras. Por ejemplo, todo lo que es el universo del Señor de los Anillos, toda la música que hizo Howard Shore me parece increíble. Y bueno, con temas medievales de un universo totalmente diferente al que conocemos. Siento que esa para mí es una referencia bastante clara. Con respecto a tu segunda pregunta, siento que es una historia demasiado cautivadora, demasiado interesante y tuve la fortuna de tener un pequeño papel en la filmación, en la obra, y claro, pude disfrutar de todo el proceso de montaje, ensayos, etcétera, pero siento que quedó muy plasmado allí gracias a José Tomás y Elizabeth, que a través de cada personaje pudieses tener una perspectiva bastante clara el proceso circunstancial o sentimental de los personajes y la dirección de dicha obra, ¿no? Siento que fue un proceso demasiado bonito y se lograron demasiadas cosas increíbles. O sea, todo el talento derrochado por todas las personas que estaban en las tablas, de verdad fue y será evidenciado por cada uno de este público que está esperando a Pedro e Inés. Siento que de verdad fue un trabajo sublime y de verdad súper contento de compartir con tantos artistas tan maravillosos y tan talentosos y con una trayectoria demasiado increíble. De verdad un placer para mí y bueno, nuevamente muchísimas gracias Rainer. Por acá Aarón Cabrera y bueno, demasiado contento de que ya pronto estaremos presenciando y evidenciando lo maravilloso y sublime que quedó el trabajo de Pedro e Inés. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad. Pues mi nombre es Martín Figueroa y como mencionaba mi amigo Aarón, estoy acá como uno de los arreglistas y compositores de la música que se va a hacer en esta maravillosa obra, a la cual llego por invitación de mi amigo Aarón. Y con respecto a la música que estamos haciendo en este montaje, pues debo decir que
que está inspirada precisamente en los orígenes. En mis años de estudio, en mi época de estudio en el conservatorio, existía una materia muy bonita que era la historia de la música, y precisamente es este tipo de música, la música medieval, la que da origen a muchas de las cosas que hoy tenemos, de hecho a todos, en la que pues aprendí muchísimo sobre sonoridades. La música medieval tiene una sonoridad muy particular que me costó volver a retomar. Tuve que acudir a grandes bandas sonoras, al igual que Aarón, grandes bandas sonoras de películas y series muy famosas. Tuve que acudir, de hecho, a un disco muy viejo que tengo de música medieval hecha por una agrupación alemana muy famosa, que en este momento no sé cómo se pronuncia el nombre, pero hubo que ir a una gran biblioteca musical, tanto en textos como en audio, para llegar a este sonido. Sí, efectivamente, el Juego de Tronos y otros tipos de películas, como El Señor de los Anillos, muchísimas, me llevaron a tomar ciertos elementos, porque evidentemente son orquestaciones, bandas sonoras hechas con orquestas grandes, ya que tuvimos que ser muy minimalistas con los instrumentos que utilizamos. También pensar en nuestra actualidad, qué instrumentos podrían darnos esa sonoridad, y usamos instrumentos que estuviesen bastante cercanos, como guitarras, como clavecines, como incluso una bandola llanera utilizamos un clarinete piccolo para dar esas sonoridades lo más parecido posible. Y bueno, con respecto a la obra, me parece una obra increíble, me parece una pieza cautivadora, pero a la vez muy trágica, muy dramática, y que sin duda, con el elenco grandioso que tiene, está en buenísimas manos. José Tomás Angola, Tomás Vivas, Silvia, Gerardo Soto, todos son unos actores increíbles, que a cada obra que interpretan le impregnan pues su esencia y la hacen grandiosa. Me parece una pieza que nadie debe perderse, una obra que debe estar en nuestro repertorio, una pieza que todos debemos consumir. Así que mi invitación es a que todos veamos esta pieza increíble, que sin duda nos va a encantar a todos. Gracias a todos. Y a todos aquellos que no pudimos entrevistar, también muchas gracias. Sabemos que hicieron un trabajo extraordinario. Felicitaciones, parabéns, como decimos en portugués, a todos ustedes. Y bueno, por esta iniciativa, que espero que sea la primera de varias iniciativas que podamos tener en el futuro, en traer como decimos, al escenario del teatro, al mundo del teatro, otras historias de la historia de Portugal. Muchas gracias y felicidades a todos. Passamos agora ao lugar da história. Nesta semana falaremos de Dom Afonso III e do rei Dom Dinis. Na época do rei Dom Afonso III, a conquista dos territórios da região do Algarve foi o acontecimento mais marcante do seu reinado. A reconquista chegou ao fim com a conquista de Faro, Albufeira e Silves em 1249. A partir de então, Dom Afonso III passou a intitular-se Rei de Portugal e dos Algarves. Fim da reconquista, iniciou-se o conflito com Castela. Dom Afonso III, Rei de Portugal, e Afonso X, Rei de Castela, defrontaram-se para decidirem a posse do Algarve. Foi necessária a intervenção do Papa Inocêncio IV para se chegar a uma solução. Após a resolução do conflito em 1253, foi negociado o casamento de Dona Beatriz, filha bastarda de Afonso X, com o rei de Portugal, Dom Afonso III. Em 1254, reuniram-se as cortes em Leiria, onde pela primeira vez estiveram presentes representantes dos 3 grupos sociais, clero, nobreza e povo. Os primeiros representantes do povo tinham sido escolhidos entre os diversos administradores dos concelhos. Com a morte de Dom Afonso III em 1279, subiu ao trono Dom Dinis, seu filho.
Iniciava-se então um dos reinados mais longos da história de Portugal. Terminada a reconquista no território português, estavam reunidas as condições para que o monarca se pudesse concentrar no fortalecimento da defesa do território e no desenvolvimento económico e cultural do reino. Dom Dinis foi um rei muito culto, devido à educação que lhe foi proporcionada por seu pai, Dom Afonso III. Ao longo do seu reinado, Dom Dinis deu particular atenção e proteção às letras e à cultura. O próprio rei foi um poeta trovador, com grande destaque na literatura da época. Pretendeu desenvolver a cultura, pelo que mandou traduzir algumas obras estrangeiras para a língua nacional, isto é, para o português, permitindo assim a sua divulgação. Dom Dinis foi o primeiro rei português a assinar os documentos com o seu próprio nome, porque até então os reis assinavam através de sinais. Por esta razão, tornou obrigatória a língua portuguesa nos documentos oficiais emitidos a partir do seu reinado. Até então, os documentos eram só escritos em latim. Nos seus castelos e palácios, o rei e os grandes senhores organizavam festas, torneios, caçadas, assistiam à representação de peças teatrais e ouviam os jograis a cantar e a recitar a poesia trovadoresca. O povo, por sua vez, tinha outro tipo de divertimentos. Participava em bailes, festas e romarias. Na próxima semana continuaremos a conhecer mais sobre a obra do rei Dom Dinis em Portugal, na Alta Idade Média portuguesa. Fechamos agora o programa, o podcast, convidando-vos a poder ouvir-nos na próxima quinta-feira, dia 10 de junho, dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Mais informação sobre a maneira como a Embaixada de Portugal e a Coordenação de Ensino, juntamente com o Correio da Venezuela, o Instituto Português de Cultura, o Centro Português de Caracas, irão festejar esta efeméride tão importante para Portugal, uma vez que se celebra a cultura portuguesa e a nacionalidade portuguesa. Ficamos então até para a semana e vamos ouvir, como já estamos no mês de Portugal, o soneto de Borges a Luís de Camões, interpretada pela voz de Andréia Imaginário. Até para a semana, dia 10 de junho, até a próxima quinta-feira. Sin lástima y sin ira, el tiempo media las heroicas espadas, pobre y triste, a tu patria nostálgica volviste. Oh capitán, para morir en ella y con ella en el mágico desierto la flor de Portugal se había perdido y el áspero español antes vencido amenazaba su costado abierto. Quiero saber si aquí en de la ribera última comprendiste humildemente que todo lo perdido, el occidente y el oriente y el acero y la bandera perduraría, perduraría. Ajeno a todo
toda humana